¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Angelus? Buen día, Kiara, buen día, Lady. Buen día a todos los que están incorporándose en este instante al curso de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el género épico, ¿no? Ya estamos entrando entonces a hablar sobre otro tema, ¿no? Dentro de la literatura. Recuerda que en la clase pasada culminamos de hablar sobre las corrientes literarias. Mencionamos un poco las corrientes europeas, las corrientes hispanoamericanas y también las corrientes literarias en el Perú, ¿no? Ya hemos entonces abarcado sobre las corrientes literarias. Ahora vamos a comenzar a hablar de los géneros literarios. ¿Qué tal por aquí? Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, Renzo. Buenas tardes, Yochoa. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, Miriam. Bien, empezamos. Pero recordemos algo importante, ¿ya? ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes, Ricardo. Recordemos algo importante antes de comenzar con la clase de hoy. A ver, la clasificación de géneros literarios, ¿ya? Recordemos esto, la clasificación de géneros literarios es de dos maneras, ¿ya? Se pueden clasificar los géneros literarios a través de la visión aristotélica o a través de la visión post-aristotélica, ¿ya? ¿Qué tal por aquí, Luisa? Buenas tardes, Angelo. Entonces, desde la visión aristotélica, los géneros literarios, ¿ya? Vamos a ver si géneros literarios se desarrollan, vamos a poner este color, desde la concepción aristotélica, recuerda, ¿ya? De tres formas. El épico, el lírico y el dramático, ¿ya? ¿Qué tal, Ariadna? Buenas tardes. ¿Y qué tal por aquí, William? Buenas tardes. Este es desde la concepción aristotélica. Desde la concepción post-aristotélica, los géneros se pueden dividir entre épico, lírico, dramático, narrativo, incluso algunos llaman el género expositivo, ¿no? ¿Ya? Así que puede haber esa clasificación desde la concepción post-aristotélica. Por eso que se puede clasificar de esta forma tradicional tres géneros literarios, o desde otra forma. Así que cualquiera de estas dos formas se puede clasificar. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Entonces, nosotros, ¿cuál de estas dos formas de clasificación vamos a tratar? Nosotros, como vamos a ir a San Marcos, y San Marcos nos pide, ¿ya? Esta concepción, la forma tradicional de clasificación de la literatura, ¿no? De clasificación de los géneros literarios, ¿ya? Para San Marcos hay tres géneros fundamentales: épico, lírico y dramático. El narrativo, el género narrativo, ¿ya? Está incluido en el género épico, ¿ya? El narrativo está incluido en el género épico. Y el expositivo no es un género literario desde la concepción aristotélica, ¿no? ¿Ya? Porque es una manifestación híbrida, o sea, se nutre de la literatura, pero también de otras fuentes literarias, ¿no? De otras fuentes artísticas o no artísticas, ¿ya? Entonces, recuerda, los géneros literarios pueden tener dos formas de clasificarla, ¿no? Puede ser de forma aristotélica, donde se manifiestan tres maneras, o de la forma post-aristotélica, donde se pueda clasificar de cuatro maneras o cinco maneras, dependiendo de lo que guste, ¿no? El autor. ¿Qué tal, Ariana? Buenas tardes. San Marcos nos pide de forma aristotélica, por eso que nosotros vamos a hablar del épico, lírico y dramático, y el narrativo lo vamos a incluir en el épico, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Por eso que cuando tú busques en internet o cuando tú busques en tus compendios, vas a encontrar géneros literarios. Si está desde la forma aristotélica, encontrarás estos tres. Pero si está desde la forma post-aristotélica, encontrarás de esta manera, ¿no? La mayoría de nosotros
ha aprendido los géneros literarios desde esta concepción, porque en el colegio normalmente se desarrolla de forma post-aristotélica. ¿Qué tal, Selmin? Buenas tardes. Entonces recordemos, ¿ya? Vamos a ver los géneros literarios desde la forma tradicional, o sea, de la forma aristotélica. Dicho esto, ahora sí, empezamos, ¿ya? ¿Qué tal, Wanda? Buenas tardes. Se entendió, ¿no? Se entendió un poco de la clasificación, ¿no? Para que no te des cuenta, de pronto más adelante dice, profesor, pero en mi libro dice género épico, narrativo, lírico, dramático, ¿no? ¿Y por qué no ha hablado del género narrativo, ¿no? O de pronto, profesora, mi profesor del colegio me dice que hay 4 géneros literarios, usted me dice que hay 3 géneros literarios, ¿a quién le hago caso, profesor? Bueno, sucede que hay 2 perspectivas, ¿no? Así que tanto lo que dice tu profesor, que hay 4 géneros literarios, o lo que yo te diga, que hay 3 géneros literarios, es dependiendo de la perspectiva. Yo lo estoy mencionando desde la época, desde la visión aristotélica, lo que nos pide San Marcos, y de pronto tu profesor desde la concepción post-aristotélica. ¿Ya? Ahora, si de pronto vas a la uni, imaginemos, ¿no? Imaginemos que vas a dar un examen en la uni. ¿Qué sucede? Sucede que para la uni, ¿no? Los géneros literarios son épico, lírico, dramático y también narrativo, ¿no? En la UNI sí desarrollan estos 4 géneros literarios, ¿no? En San Marcos, épico, lírico y dramático, ¿no? Esto es para San Marcos, ¿no? Pero eso y el narrativo estaría aquí, incluido en el épico, para San Marcos, ¿ya? Bien, ahora sí, género épico. Vamos con su etimología. A ver, la épica deriva del griego epos, que significa narración. Entonces, desde el plano etimológico, la épica, ¿no? Que proviene de la palabra épico, ¿no? La épica, ¿ya? Deriva del griego epos, que significa narración. Quiere decir que en el género épico, ¿qué se está desarrollando? ¿Qué se está manifestando? Se está manifestando el arte de narrar, ¿no? O la acción de narrar. Y por tanto, si hay una acción de narrar, ¿quién es aquel que genera esa acción de narrar? ¿Recuerdas cómo se llama esa voz que cuenta la historia? A ver. Exacto, Sebastián. Efectivamente. Muy bien a todos los que están mencionando. El narrador, ¿no? Narrador. Ujú. ¿Ya? El narrador. Ujú. Por ello, recordemos, esto es fundamental, por ello, recordemos que en el género épico, ¿quién va a estar presente siempre? ¿Quién va a estar presente? El narrador. ¿Ya? Recuerda, en el género épico siempre va a estar presente el narrador. ¿Qué tal, Daniel? No te preocupes, justo estábamos empezando, Daniel. Entonces, recordemos, en el género épico siempre va a estar presente el narrador, porque es la voz que cuenta, que relata los acontecimientos, ¿ya? Y estamos viendo desde el plano etimológico, ¿no? Por tanto, dice, la épica o el género épico, obra compuesta en verso o en prosa, ¿ya? Que tenga intención narrativa. Recuerda lo que hemos hablado, ¿no? Narración, intención narrativa. Y por tanto, tiene que tener la presencia de ¿quién? De un narrador. O sea, tiene una intención narrativa, por tanto, la presencia de un narrador. Por ello decimos que en el caso del género narrativo, ¿no? Por eso que lo incluyen aquí, en el género épico. Porque ¿qué hace el género narrativo? También narra acontecimientos, también se cuenta historias, ¿no? Por eso que tiene similitud, por eso que para San Marcos el género narrativo estaría incluido en el género épico, ¿ya?
Muy bien. Hasta aquí todo bien, ¿sí o no? Ahora, otro punto también importante. El narrador, voz ficticia que cuenta las acciones o hechos. La pregunta es, ¿el narrador es igual al autor? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A veces sí, profesor, a veces no. No definitivamente. Sí, profesor, definitivamente. ¿Sí o no? A ver, no porque estaría en tercera persona, sí, profesor, porque estaría en segunda persona, no, profesor, porque no es el que cuenta la historia, sí, profesor, porque es un narrador omnisciente. El autor sería quien es el que crea y la historia, por acá nos dicen, estoy leyendo sus comentarios, ¿ah? El narrador es el que cuenta la historia. Hay autores que son narradores en sus libros, en algunos casos, es solo relata los hechos, no porque el narrador es el que da la voz. A ver, ¿qué más nos dice? Depende, profesor. Hay autores que narran también. Pero ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta eso. Autor no es lo mismo que el narrador. ¿Ya? Son dos manifestaciones distintas. No, en ningún caso. Autor y narrador son lo mismo. ¿No? No es la misma persona en sí. ¿Por qué? Porque recuerda que el autor, ¿quién es? ¿Quién es el autor? El autor es el creador o persona real que gesta el texto. Claro, el autor, ya, el autor es aquella persona que está en nuestro mundo, ¿no? En nuestra realidad. El autor es aquella persona que está en nuestro mundo, en nuestra realidad. Mientras que el narrador es aquel ente, es aquella voz, por eso dice voz ficticia, que va a contar las acciones y los hechos. ¿Ya? Quiere decir que el narrador está en otro universo, ¿no? En otra realidad, ¿ya? El narrador está en otro universo, en otra realidad, ¿no? En otro mundo, ¿no? La realidad imaginaria, el universo ficticio, el mundo ficcional, como se le puede llamar, ¿no? ¿Ya? Recordemos eso. ¿Por qué? Porque el autor, ¿qué hace? El autor crea al narrador, ¿ya? Autor crea al narrador, ¿ya? Por tanto, no es la misma persona, ¿no? Es un objeto creado, un elemento creado, una voz creada. Ese es el narrador. Y además, estos dos están en diferentes mundos. El autor está en nuestra realidad. Mario Vargas Llosa habla así, ¿no? La realidad real. Mientras que el narrador está dentro de la realidad imaginaria. O sea, el autor está en nuestra realidad, ¿no? Y el narrador está en la realidad imaginaria, ¿ya? Por eso que no pueden ser la misma persona, ¿no? El autor crea al narrador, crea esta realidad imaginaria y crea al narrador la voz ficticia que va a contar dentro de esta realidad imaginaria los sucesos.
Ahora tú dirás, profesor, pero ¿qué sucede si el autor se llama, imaginemos, Alex Ramos y el narrador también se llama Alex Ramos, profesor? Ahora sí, lo que usted me dice no tiene sentido entonces, porque son iguales. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que de pronto, ¿ya? El autor está en la realidad real, ha creado a un narrador, una voz ficticia que tiene el mismo nombre y apellido que el autor, pero este narrador está ¿dónde? En la realidad imaginaria. ¿Ya? En la realidad imaginaria. Por más que Alex Ramos sea el autor y el narrador tenga la misma, ¿no? El mismo nombre y apellido, y sea profesor de Pitágoras, no quiere decir que el narrador sea idéntico al autor Alex Ramos, o lo que el narrador esté pasando en la realidad imaginaria le haya pasado al autor. Son dos seres distintos. Se pueden parecer, pero son seres distintos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo es eso que se pueden parecer, pero son seres distintos? Aunque rompe la cuarta pared, igual, sigue siendo parte de la realidad imaginaria. ¿Acaso el narrador está con nosotros? ¿No, sí o no? No, no puede. Igual, sigue siendo un elemento fuera de nuestro alcance. O ese narrador está también fuera de nuestro alcance. Tú puedes entrar físicamente dentro de la realidad imaginaria, ¿no, sí o no? Puedes entrar dentro de este mundo imaginario solamente cuando ¿qué? Solamente puedes entrar a este mundo imaginario siendo solamente una réplica de lo tuyo, ¿sí o no? Imaginemos, yo voy a poner a mi obra literaria, a ver, ¿cómo pondría a ver, mi cuento? Ya, imaginemos que mi cuento se llama Un día enseñando en Pitágoras, ¿no? Un título muy monce, pero bueno, ya. Imaginemos que yo voy a narrar esa historia, ¿no? Del profesor que está explicando, ¿no? En su clase de literatura, ¿no? La concepción del narrador, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Estoy creando una historia donde el narrador esté contando, ¿no? Siendo el narrador el propio profesor que está contando, ¿no? Cómo está explicando a sus alumnos. Y de pronto, en medio de todo ello, aparece un alumno, ¿no? O sea, un personaje, pero te das cuenta que yo estoy creando un universo, estoy creando una historia, estoy creando una atmósfera distinta a la realidad, por más que se parezca, pero no puede replicarse tal cual la realidad. No, no, no. Lo que está sucediendo, a ver, miren, vamos a hacer otra cosa. Vamos a borrar todo esto. Acá también está autor y narrador, ¿ya? Aquí, en esta imagen. Él, el que está aquí, es el autor, ¿no? ¿Ya? Es el autor. Imaginemos que el autor se llama Alex Ramos, ¿no? Y lo que va creando, ¿no? A través de esta máquina de escribir o a través de tu computadora, a través de tu lápiz, lo que vas creando, lo que va saliendo aquí, las ideas, ¿no? A través de las palabras, es el mundo ficcional, ¿no? Y en este mundo ficcional, de pronto va creando un narrador y personajes, ¿sí o no? En el caso de los narradores, crea un narrador que cuenta la historia y este narrador imaginemos que se llama Alex Ramos. Pero yo digo, ¿este narrador va a ser igual que el autor? ¿Son iguales? No. ¿Por qué no son iguales? Porque este narrador está o existe en este mundo imaginario. No existe en mi realidad, porque en mi realidad existe este otro Alex Ramos. Quiere decir, por tanto, que lo que le sucede al narrador Alex Ramos no necesariamente le sucede al autor Alex Ramos. ¿Ya? Son dos elementos distintos.
A ver, hay que poner otro ejemplo. Imaginemos, ¿ya? Imaginemos que Juan, ¿por aquí hay un Juan? No, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien se llama Juan por aquí? Ya, no, hay que poner otro nombre, otro nombre. Aristóteles, ya, imaginemos a Aristóteles, ¿ya? Hay que poner Aristóteles, ya. El autor se llama Aristóteles, ¿ya? Aristóteles del Carpio, imaginemos que se llame así. ¿Qué sucede con Aristóteles del Carpio? ¿Ya? El autor, ¿no? Aristóteles del Carpio, ¿ya? Él va a crear una historia, ¿no? En esta historia, Aristóteles del Carpio va a crear la historia que se llama El túnel, ¿ya? El túnel, ¿no? O no, el túnel es de sábado. Vamos a poner otra historia. A ver, Aristóteles del Carpio, ¿no? Se llama así nuestro autor, ¿ya? Aristóteles del Carpio. Él va a crear una historia que se llama, a ver, no sé, pero no se me ocurre un título. A ver, por ahí. ¿Qué sucede? A ver, no importa ya, la muerte ya. Imaginemos así, ¿ya? El título se llama La muerte. Sucede que de pronto aquí, por eso que es importante entender esto, ¿ah? Ya, porque más adelante si no se van a confundir. ¿Qué hace Aristóteles de Carpio? En la obra, La muerte, ¿no? El narrador es el propio Aristóteles del Carpio, ¿no? ¿Ya? Aristóteles del Carpio es el narrador personaje. Ten en cuenta lo que estoy diciendo, narrador personaje. Profesor, ¿qué es un narrador personaje? Aquel personaje que va contando su propia historia. Narrador personaje, aquel personaje que cuenta la historia. Así que Aristóteles del Carpio es el asesino, ¿no? Es un asesino que ha matado de pronto a Juan, ¿no? Y ahora va a matar a Esteban, ¿no? Así que este asesino, Aristóteles del Carpio, está investigando cómo destruir y matar a Esteban, ¿no? Esa es más o menos la historia de la muerte, ¿ya? ¿Quién ha creado esa historia? El autor Aristóteles del Carpio. Y tiene a un narrador llamado Aristóteles del Carpio que ha matado a Juan y de pronto va a matar a Esteban, ¿no? Entonces sucede que esta historia, este cuento, le llega a la policía, ¿no? La policía lee el cuento y dice, uy, mira, en el cuento hay un Aristóteles del Carpio que se parece mucho al autor y ha mencionado que ha matado a Juan y va a matar a Esteban, así que, ¿qué? Hay que llevarlo preso porque Aristóteles del Carpio es un asesino. Es un asesino, sí, ¿por qué? Porque como es un narrador que ha contado la historia de dos asesinatos, entonces el autor es un asesino. Eso sería falso, ¿sí o no? No se puede, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo que está realizando Aristóteles del Carpio aquí en este universo, ¿ya? Es ficción, es ficción. Así que todo lo que sucede a este narrador Aristóteles del Carpio solamente sucede ¿en qué? En la ficción. Mientras que el autor Aristóteles del Carpio, que está en la realidad, no ha cometido esos crímenes, ¿sí? Ha inventado. Por eso que, recuerda, la obra literaria está vinculada a la ficción, el mundo ficcional. Por tanto, el narrador, por más que tenga el mismo nombre de Aristóteles del Carpio en este caso, ya no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque uno vive en la ficción y otro vive en la realidad. ¿Ya? Así que por más que me digas, profesor, si yo escribo una historia sobre mi vida, yo sería el narrador y seríamos iguales. No, igual, no puede ser. ¿Por qué? Porque no vas a retratar fielmente la realidad. No puedes retratar fielmente la realidad. Cuando tú vas a contar tu historia, vas a darte cuenta que vas a omitir momentos, vas a aumentar momentos, de pronto vas a crear un personaje, vas a omitir a un personaje, o sea, no se va a poder crear fielmente la realidad. Por eso que por más que tú escribas una historia que te ha sucedido, esa historia que escribas se convierte en ficción, ¿ya? Esa historia se convierte en ficción. Profesor, yo voy a escribir mi autobiografía, profesor, ¿no? Una autobiografía novelada, ¿no? Igual sigue siendo ficción, ¿ya? Por eso ten en cuenta eso.
Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. ¿Por qué decimos eso? Y siempre que tienes que tener en cuenta eso, porque si no, vamos a tener problemas más adelante, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de personajes, tipos de narradores, ¿no? Y de pronto yo te digo, autor omnisciente. Y tú digas, profesor, eso sí es cierto. No, no hay autor omnisciente, ¿no? Hay narrador omnisciente, ¿ya? Ah, por acá me dice, profesor, y lo que dicen que es base hechos reales, ¿no? También sigue siendo ficción. Profesor, o sea, la película, profesor, cuando yo estaba viendo una película y en la película decía bajito, profesor, basado en hechos reales, decía profesor. ¿Quiere decir que todo lo que he visto es falso? No, sino que de pronto que se basa de hechos reales, sí, pero no todo lo que se cuenta o lo que se visualiza es cierto, sino que se ha nutrido de algún hecho de la realidad, ¿no? Se ha nutrido de algún hecho de la realidad para crear esta película. O de pronto, ¿no? Si es una novela, se ha nutrido de un hecho de la realidad para crear una novela, o sea, para crear esta ficción. Por eso dice basado en hechos reales, pero no quiere decir que todo lo que se cuenta o lo que se observe es cierto. ¿Ya? Recuerda eso. No, no creas todo, ¿no? Lo que está dentro de la película o dentro de la novela, porque eso es ficción. Que se nutre de la realidad, sí, pero no todo. A pesar de ser un diario, ¿no? Porque un diario también es una manifestación. Sigue siendo una manifestación subjetiva, ¿no? Ujú. Un diario novelado, porque recuerda, una cosa es un diario cualquiera, ¿no? Que no tiene un sentido artístico y otra cosa es un diario novelado, un diario artístico, ¿no? Es distinto, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces recordemos esos puntos. Autor distinto al narrador. El narrador se puede diferenciar de diferentes modos, ¿no? Valga la redundancia. Narrador omnisciente, narrador personaje, entre otras cosas, ¿ya? Bien, dicho este punto, ahora sí, vamos a las características del género épico. A ver, Angelus, ¿qué sucede si es que uno escribe todo lo que le sucede en el día? La pregunta es, si eso se convierte en una obra literaria, está dentro de un mundo ficcional. Pero si no está dentro de la obra literaria, entonces no estamos en esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de producciones literarias, ¿no? Si hablamos de producción literaria, entonces son dos mundos que se crean, ¿no? Distintos, son dos mundos distintos, ¿no? Pero si de pronto yo escribo ahorita, ¿no? Estoy desarrollando mi curso de literatura, ¿no? A las 6:16, ¿no? De la tarde. Ya, esto es un hecho real, ¿no? Pero ¿eso tiene un sentido literario? No. Entonces, tendría que discutir si de pronto lo que yo estoy escribiendo hay un narrador, un personaje. No. ¿Por qué? Porque no es una manifestación literaria, solamente es un hecho, nada más. Nosotros estamos hablando de manifestaciones literarias, ¿no? Si de pronto yo voy a escribir una historia, ¿no? Sobre lo que va a pasar hoy, ahí sí. Ujú. Por eso, si es que es una manifestación literaria, ahí sí tengo que darme cuenta que, como es una manifestación literaria, se convierte en un mundo ficcional, ¿no? Y al convertirse en un mundo ficcional, todo lo que yo estoy creando en esa obra es parte de la ficción y por tanto no hay que tener que creer al 100% todo lo que sucede ahí, porque se distorsiona la realidad, ¿no? Por eso que tenemos que diferenciarlo entre autor y narrador. Siempre tener en cuenta eso. Porque si no logramos diferenciar autor y narrador, va a llegar un momento en que nosotros vamos a leer una obra y vamos a decir, ah, este autor de pronto está en contra, imaginemos, ¿no? En contra de los peruanos, ¿no? Porque critica constantemente a los peruanos en esta obra, ¿no? Pero en realidad es el personaje o un narrador que está contando esa cosa, ¿no?
Por eso que tenemos que diferenciar autor y narrador, ¿no? El autor va creando diferentes mundos de ficción, ¿no? Imagínate de pronto que un autor sea varón, ¿no? Y escriba una historia desde la perspectiva de una mujer, o viceversa, ¿no? O sea, de pronto el autor sea peruano, ¿no? Imaginemos, y su narrador sea de otra nacionalidad. No tiene nada que ver, ¿sí o no? ¿Ves? Porque son dos entes distintos. Por eso que una cosa es el autor y esta otra cosa es el narrador, ¿no? El autor puede crear diferentes manifestaciones, puede utilizar la voz femenina, la voz masculina, puede utilizar a un narrador de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue siendo un elemento creado. Ujú. Bien, género épico. ¿Qué características tiene el género épico? Busca mostrar el mundo exterior. Profesor, ¿cómo es eso? Que toda obra, ¿no? ¿Ya? Tiene a un narrador, ¿no? Toda obra que pertenece al género épico tiene un narrador. ¿Y este narrador qué hace? Al lector le está mostrando todo el mundo exterior. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces muestra el mundo exterior. ¿Qué quiere decir? Que el narrador lo que busca es contarte lo que está ocurriendo a tu alrededor, lo que ocurre, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo, ¿no? Ya sea en el mundo ficcional o no. ¿Ya? Por eso, ¿qué hace el narrador? Cuenta la historia, o sea, narra, cuenta acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos, ¿ah? Cualquier tipo de acontecimientos. Pueden ser acontecimientos bélicos, acontecimientos amorosos, de aventuras, ¿no? Entre otras cosas. ¿Ya? Puede contar cualquier tipo de acontecimientos. Pero recuerda, siempre tienes que tener en cuenta que en el género épico se narra, ¿ya? Se cuenta, se narra, ¿ya? Por eso que el narrador, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser o tratar de ser lo más objetivo posible. Por eso que el narrador tiene una alusión de impersonalidad. ¿Qué quiere decir de impersonalidad? Que el narrador trata de no manifestar sus emociones, ser lo más objetivo posible en la historia, ¿no? Imagínate que estoy contando la historia de Aristóteles, ¿no? Del Carpio. Ahora yo soy el narrador y estoy contando la historia de Aristóteles del Carpio, ¿no? Aristóteles del Carpio va bajando las escaleras y de pronto tropieza. Pobrecito Aristóteles, ¿le habrá dolido algo? No voy a decir eso, ¿sí o no? O sea, un narrador, ¿cómo va a decir eso, sí o no? No puede, ¿sí? Tiene que ser lo más impersonal posible, ¿no? Tiene que decir, entonces Aristóteles del Carpio baja las escaleras y tropieza, ¿no? No puedo mostrar de pronto un afecto, ¿no? Una sensibilidad, ¿no? De pronto con lo que estoy desarrollando, ¿sí? ¿Ya? No puedo decir, pobrecito Aristóteles, ¿no? Le habrá dolido, a mí sí me dolió, ¿no? ¿Ya? Claro, entonces eso es, ¿no? El narrador no puede mostrar ese sentido de acercamiento a sus personajes, ¿no? Tiene que ser lo más objetivo posible, no puede intervenir, ¿no? ¿Ya? Y si interviene, tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? ¿Ya? Por eso dice alusión de impersonalidad. ¿Qué hace también el narrador? Describe. Tienes que describir, porque si no describe, ¿cómo vas a tú imaginarte, sí o no? ¿Ya? Se le considera el más objetivo, por tanto. Al género literario, a este género épico, se le considera el más objetivo, ¿ya? Recuerda eso, ¿no? Muy bien. A ver, pregunto entonces, ¿se ha entendido sí o no? ¿Qué dices?
Hasta aquí. ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien. Todo ok entonces, ¿no? Bien, vamos entonces con las especies del género épico. ¿Ya? Especies del género épico. A ver, ¿cuáles son las especies del género épico? Tenemos, primer punto, la epopeya. ¿Ya? Vamos a empezar por la epopeya. A ver, la epopeya es una narración extensa, recuerda, narración extensa, dice que se exalta hazañas de héroes de la antigüedad, ¿ya? Recuerda, la epopeya, una narración extensa que se narra, ¿ya? O que se cuenta, que se divulga, ¿no? Que se expresa, ¿no? Que se difunde, ya sea de forma oral, inicia así, de forma oral, pero también a través de la escritura. ¿Pero qué busca? Exaltar hazañas heroicas, ¿ya? Exaltar hazañas heroicas. Ah, ¿las especies de qué? Del género épico. Recuerda, estamos en el género épico, estamos en el género épico, ¿ya? Uy, hay que estar atento, ¿ah? A ver, género épico, ¿cuáles son sus especies del género épico? Son estas de aquí. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Ahora sí, ya. A ver, una especie del género épico, la epopeya. ¿Y qué es la epopeya? Recuerda, la epopeya es una narración que se exalta grandes hazañas de héroes de la antigüedad. Se narra grandes hazañas de héroes de la antigüedad. ¿Ya? Ejemplo, la Ilíada. En la Ilíada, recuerda, ¿ya? En la Ilíada recuerda que se está exaltando grandes hazañas de un héroe. ¿Y recuerdas cómo se llama ese héroe? Aquiles, ¿sí o no? Aunque también se exaltan las hazañas del otro héroe importante que se llama Héctor, ¿no? La Odisea también, efectivamente, ¿no? Son exaltaciones, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos entonces ejemplos de la epopeya. Cantar de gesta, ¿qué es un cantar de gesta? Aparece en la época medieval, el cantar de gesta, ¿ya? Recuerda, cantar de gesta aparece en la época medieval y se exalta grandes hazañas de héroes medievales. Héroes que representan a una nación. A través de este héroe se configura una nación, ¿no? Se idealiza, ¿no? Ejemplo, el mío Cid. Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. A través de este personaje se configura las, la identidad, no las identidades, no, sino la identidad de España. Primer punto, la diferencia entre una epopeya y un cantar de gesta, el tiempo, ¿no? Que se estaba desarrollando. La epopeya nace en la antigüedad, el cantar de gesta nace en la época medieval. La epopeya se exalta hazañas de héroes, sin importar la nacionalidad, o sea, sin importar de qué lugar sea o no. En cambio, el cantar de gesta, no. En el cantar de gesta se narran hazañas memorables de carácter realista e histórica y con elementos nacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el cantar de gesta un héroe representa a una nación. Y estas hazañas que se están narrando parten de la historia. Obviamente que lo que se cuenta no quiere decir que todo sea tal cual, como ha pasado en la realidad, ¿no? Pero parte de un hecho histórico. Por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar logra vencer a los musulmanes y conquista Valencia. Recupera Valencia para los españoles. Un hecho histórico. España recupera, bueno, la España cristiana logra recuperar Valencia de los musulmanes.
hecho histórico, ¿ves? Dentro de la obra, ¿se representa este hecho histórico? Sí, pero obviamente este hecho histórico se representa con algún elemento ficcional, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces se narra grandes hazañas de héroes que representan a una nación. Rodrigo Díaz de Vivar representa a el reino de Castilla, que sería la España medieval cristiana, con algún elemento histórico, ¿no? Por ejemplo, la toma de Valencia, y con carácter realista, lo más realista posible, ¿no? No aparecen estos elementos fantásticos como las divinidades, dioses, ¿no? Semidioses, ¿no? Elementos mitológicos. Eso más bien se puede manifestar en las epopeyas, ya que es más ficticia. La invasión musulmana, recuerda, la invasión árabe musulmana, ¿no? Será en España, sí. Después de las invasiones visigodas. Uh-huh. Luego vienen las invasiones musulmanas. La España medieval, ¿no? Era una parte árabe, uh-huh, y una parte cristiana. De ahí proviene, recuerda los enfrentamientos, ¿no? La llamada Guerra Santa, ¿no? La época de la Reconquista española. Y una de las primeras manifestaciones literarias es las jarchas mozárabes en España. Sí, tiene elementos, ¿no? Que están vinculados a concepciones musulmanas. Efectivamente, los españoles. Pero tú sabes que los españoles no recuerdan esa historia, ¿no? Omiten esa historia, los españoles. No, eso es en el caso de su historia, ¿no? La historia medieval, ¿no? Claro, en la historia medieval, sí. Bien, continuamos. El mito y la leyenda. Mito, leyenda. Ambas son narraciones populares o narraciones que están vinculados a un elemento fantástico. La diferencia, ¿cuál es, profesor? En el mito tiene una base religiosa, la leyenda una base histórica. Ambos se narran de forma fantástica. En el mito, narraciones que explican el origen de una cultura o de sus dioses. Por ejemplo, tenemos el mito de Perséfone. A través del mito de Perséfone, ¿qué se genera? Las estaciones del año. O sea, tú lees el mito de Perséfone y te vas dando cuenta que a través de este plano mitológico se intenta explicar el origen de las estaciones del año, ¿no? En cambio, las leyendas, la leyenda dice narraciones populares con elementos folclóricos que tiene una base real, o sea, una base histórica. Hay una leyenda de el enfrentamiento entre los incas y los chancas. Recuerda que al final los incas logran vencer a los chancas, ¿no? Pero hay una leyenda que señala que este inca, que luego se llamará Pachacútec, ¿no? Manda llamar a las rocas, y las rocas se bajan, ¿no? Y empiezan a transformarse en soldados y logran luchar contra los chancas y al fin logra vencerlos, ¿no? La leyenda tiene base histórica. Por ejemplo, esta leyenda del enfrentamiento entre chancas e incas es una leyenda, ¿por qué? Porque hay un acontecimiento histórico. Los incas logran vencer a los chancas. Pero, ¿cómo se narra este triunfo? De esa forma, ¿no? De esa forma fantástica. Así como los golems, por acá nos dice Julio, claro, ¿no? A ver, por acá dice, ¿los dragones son leyenda o mito? Bueno, lo que pasa es que, Carlos, estás mencionando a un personaje, ¿no? No a una historia en sí. Por ejemplo, un dragón puede estar en un mito y una leyenda, ¿no? Pero ¿cuál lo va a diferenciar? Si de pronto en esta leyenda el personaje sea histórico, imaginemos, ¿no? Un personaje histórico, a ver, ya, el Cid, por ejemplo, ¿no? El Cid va a luchar contra unos dragones, ¿no? Pero si de pronto en esta historia, más que los dragones, está enfrentando a un rey, ¿no? Que tiene como
mascota un dragón y de pronto logra vencer a este rey, y en la realidad Rodrigo Díaz de Vivar ha logrado vencer a este rey, entonces tiene un hecho, ¿qué cosa? Un hecho histórico, pero lo que se está contando es a través de un elemento fantástico. ¿Ves? ¿Cuál le va a hacer la diferencia? El acontecimiento histórico. Si hay un acontecimiento histórico, si el personaje es histórico, si las acciones que se desarrollan son históricas, por más ficción que se narre, por más fantástico que se narre, está dentro de una leyenda. Y además la leyenda, recuerda que no es una narración extensa, es una narración breve. Una leyenda es una narración breve. ¿Ya? Muy bien. Fábula. La fábula, otra vez, narración breve, que tiene un fin didáctico, una moraleja, ¿no? Una fábula tiene una moraleja. Narración breve con personajes animales o inanimados, pero humanizados y con fin didáctico. Como las fábulas de Esopo, claro. Cuento y novela. Aquí también se diferencia por su extensión, ¿no? La novela es más extensa, el cuento es más breve. Sí, lo de Manco Cápac y Mama Ocllo, eso sería un mito, ¿no? Cuento, novela. Cuento breve, novela extensa. Sí, el mito y la leyenda son estos de aquí, todo esto que está aquí, ¿ya? Son narraciones breves. ¿No? El cuento también es una narración breve, ¿ya? Pero no tan breve como la fábula, la leyenda o el mito, ¿no? ¿Qué sucede en el cuento y la novela? Aquí el narrador, para que escriba un cuento se tiene que focalizar en pocas historias, se tiene que centrar en algunos personajes, ¿no? En el caso de la novela, el narrador, como sabe que la novela es extensa, se puede focalizar en diferentes personajes y diferentes acciones. Claro, el tunche por aquí me están diciendo elementos mitológicos, ¿no? La mitología, ¿no? Jarjacha, el tunche, ¿no? Entre otros seres mitológicos, ¿no? Novela, crónica de una muerte anunciada, sí. Los cuentos de Caperucita, claro, ajá. No, 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 no. Manco Cápac no es un personaje histórico. Recuerda, Manco Cápac no es un personaje histórico, ¿ah? No hay un registro histórico de Manco Cápac, ¿no? Por eso que son manifestaciones que están vinculados a un elemento mítico, ¿no? Se dice que es uno de los primeros, ¿no? El túnel del sábado, la novela. Novela, túnel del sábado, novela. Sí, la leyenda del rey Arturo. Ajá. Bien, esas son las especies del género épico. Ahora sí, vamos a otro punto. Hemos hablado del género épico, características del género épico y sus especies. ¿Ya? Género épico y sus especies. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Ya? Vamos a los tipos de narradores. Ahora, cuando hablamos de los tipos de narradores, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, ¿ya? A ver, por acá Nicole me está diciendo, profesor, diferencia entre cuento y novela. Ya, a ver, vamos a retornar. A ver, cuento y novela. Habíamos señalado, dice, narra acontecimientos ya sea extensa o concreta. Extensa, novela. Concreta, cuento. Dependiendo de su focalización. ¿Qué quiere decir? Que el narrador, en el cuento, como es un
una narración concreta, ¿qué tiene que ser el narrador? Centrarse en un personaje o en algunos personajes y algunas acciones para que la historia fluya, porque es breve. Mientras que la novela, como es extensa, se puede centrar en varios personajes, varias acciones. ¿Ya? Por eso que la diferencia entre la novela y el cuento es su extensión, ¿no? Más breve el cuento o más concreto y la novela es más extensa. Aparte de la extensión, también la focalización. ¿Por qué? Porque imagínate, en un cuento, si el narrador se focaliza en varios personajes, este cuento no va a ser concreto, no va a ser breve, ¿no? Va a tener que agrandar más la historia para que sea una novela, ¿no? Ya no puede ser un cuento, ¿no? Por ejemplo, los gallinazos sin plumas. ¿Qué sucede con los gallinazos sin plumas? En el cuento de Ribeiro, ¿no? El narrador se centra en qué? En la historia de cómo están alimentando al cerdo pascual y cómo de pronto en un momento determinado los niños van a huir, ¿no? ¿Ves? Ahí está, se centra en eso, en esa acción. No te habla que los niños cómo llegaron a vivir con el anciano, no te cuenta la historia del anciano, ¿no? Cuál fue su pasado, nada de eso, ¿no? Sino se centra en una acción, en algunos personajes y se desarrolla la historia. ¿Ya? Claro, puede haber, no, mira, puede haber clasificación de novelas. Novela gótica, novelas ligeras, como también por acá están diciendo, ¿no? Esas son ya clasificaciones de novelas, claro, eso ya es distinto ya. Pueden, por ejemplo, acá decir, profesor, una novela puede ser un conjunto de cuentos relacionados. Bueno, eso ya es otra forma de producir una novela, claro, puede haber, ¿no? De pronto el autor, ¿qué hace? Escribe historias, historia uno, historia 2, historia 3, así sucesivamente, ¿no? Y estas historias se relacionan de pronto y generan una novela, ¿no? Claro, ¿no? Pero no necesariamente estas historias son cuentos, ¿no? También, puede ser eso. Se puede basar en un solo tema o varios temas, ¿no? En el caso de la novela, ¿no? Obviamente que va a tener un tema central, ¿no? Siempre hay un tema central, ¿no? La palabra del mudo, sí, es el conjunto de cuentos de Ribeiro. ¿Hay páginas límites para un cuento o para una novela? No, no hay. Algunos señalan sí, ¿no? Algunos señalan 20 máximo, un cuento, ¿no? Otros señalan las novelas que es mínimamente 60 páginas, ¿no? Para que sea una novela corta, mínimamente 100 páginas para que sea una novela, ¿no? Tradicional, ¿no? Pero eso ya es relativo, ¿no? Algunos señalan menos, algunos señalan más, ¿no? ¿Ya? Bien, volvemos entonces a este punto. Aquí vamos a poner algo más específico, ¿ya? En vez de narrador personaje, vamos a poner aquí narrador protagonista. Ahora sí. ¿Por qué? Para no confundirnos. Porque aquí ambos son narradores personajes, ¿ya? La diferencia, vamos a ver en qué se desarrolla esta diferencia, ¿ya? A ver, San Marcos nos menciona una serie de narradores, ¿no? En este caso solamente nos muestra tres tipos de narradores, ¿ya? Tres tipos de narradores nos muestra. Está el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. Aquí hay que tener en cuenta estos tipos de narradores, ¿ya? El narrador omnisciente está fuera de la historia que narra, por eso que tenga en cuenta eso. Y los narradores protagonista y testigo están dentro de la historia que narra,
fuera de la historia que narra y dentro de la historia que narra. No te olvides. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que un narrador omnisciente es aquel narrador, como está fuera de la historia que narra, es el narrador que lo sabe todo, que conoce todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces por ahí me decía, ¿no? El vigilante profesor, ¿no? Ya, puede ser como una especie de narrador omnisciente, ¿no? Porque es aquel que lo sabe todo, ¿no? Conoce a cabalidad el pasado, el presente, el futuro, sabe también lo que siente y lo que piensan los personajes, ¿ya? Ese es el narrador omnisciente. Sí, es un narrador que tiene mucho poder. Claro, el narrador omnisciente es un tipo Dios, ¿no? Claro, es el narrador que lo sabe todo. Pasado, presente y futuro. Conoce a cabalidad lo que siente y lo que piensan los personajes. ¿Ya? Ese es el narrador omnisciente. ¿Se entendió, no? Este tipo de narrador omnisciente. ¿Sí o no? Hablen. Mencionen algo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Por ahí? ¿Todo ok? Sí, todo ok. Muy bien. Ahora, esto, la palabra heterodiegético y homodiegético son clasificaciones, ¿no? Lo puedes encontrar así. Profesor, ¿quiénes son los narradores heterodiegéticos? El narrador omnisciente. Profesor, los narradores homodiegéticos, protagonista y testigo, ¿no? ¿Ya? También lo puedes encontrar así, heterodiegético y homodiegético, ¿no? Ah, por ahí dice, profesor, más ejemplos. ¿Y cómo identificar qué tipo de narrador es? No se preocupen, ahorita vamos a identificar. Por ejemplo, si yo tengo en una historia, y esta historia, el narrador, por eso le estaba diciendo siempre ten en cuenta el narrador, quién está contando la historia. Si en esta historia, quien está contando conoce a cabalidad lo que siente y lo que piensa el personaje, y sabe lo que le va a pasar al personaje, entonces estamos ante un narrador omnisciente. ¿Ya? Si yo digo, ¿no? Aristóteles del Carpio. Vamos a seguir con el cuento de Aristóteles del Carpio, ¿no? Aristóteles del Carpio se ha caído, ¿no? Ya de las escaleras. Nos quedamos ahí, ¿no? Se cayó de las escaleras. Sucede que Aristóteles del Carpio estaba bajando de las escaleras porque tenía que ir a comprar el pan, ¿ya? Así que tropezó, cayó, se tiene que levantar, ¿no? Y está buscando los soles que se le cayó, porque recuerda que estaba con el dinero para ir a comprar el pan, ¿no? Se le cayó, entonces está buscando, ¿no? Y si el narrador en este momento dice, sin imaginar que Aristóteles del Carpio será la última vez que pueda observar los soles tirados en el pasadizo. ¿Qué está diciendo el narrador en ese instante? A ver, sin imaginar que Aristóteles del Carpio verá por última vez esos soles. Ya, ¿qué tipo de narrador sería aquí? ¿Qué dice? A ver, ¿qué tipo de narrador sería aquí? Claro, el narrador sabe lo que le va a pasar, ¿sí o no? Pobrecito Aristóteles del Carpio, ¿no? Entonces sería ¿qué? Un narrador omnisciente. ¿Ves? Es un narrador omnisciente. Porque lo sabe lo que le va a pasar, ¿no? A ver, Pedro, por ahí estás levantando la mano. ¿Qué pasa, Pedro? Uy, ¿qué sucedió? Ok, ok. Bien, estamos entonces entendiendo el narrador omnisciente, ¿no? Ahorita vamos con el narrador protagonista y narrador testigo, ¿ah? A a ver, ¿qué pasó? Estamos hablando del narrador omnisciente y por ahí sucedió algo inesperado, ¿no? Narrador protagonista. Ahora, vamos a ver, vamos con el narrador protagonista. Aristóteles del Carpio seguro fue el que nos ha tendido una trampa. A ver, el narrador protagonista, recuerdo, dice, narra en primera persona y cuenta lo que le pasó o le está pasando. ¿Ya? Mira, el narrador protagonista narra en primera persona y cuenta lo que
lo que le pasó le está pasando. La pregunta es, ¿el narrador protagonista podrá saber lo que le va a suceder? ¿Sí o no? ¿Qué dice aquí? Mira, ¿qué dice aquí? Cuenta lo que le pasó o le está pasando. ¿Sí o no? Claro, sabe el pasado y sabe su presente. No puede saber su futuro, ¿sí o no? Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿qué sucede si el narrador personaje está muerto y va a contar los hechos del pasado antes de su muerte? Ahí sí, este narrador puede contar estos sucesos, porque como ya está muerto, puede saber lo que le va a pasar, ¿sí o no? Pero aquí este narrador está muerto, pues sabe entonces lo que le va a pasar. En ese caso sí puede, ¿no? Pero en otros casos, no, ¿ya? Ten en cuenta eso, ¿ah? Porque puede ser que te pueden engañar desde ese punto, ¿ya? A ver, otro punto más. El narrador protagonista es aquella persona que cuenta desde su punto de vista, recuerda, desde su punto de vista y es el, como lo dice, protagonista, es el personaje principal, ¿ya? Él va a contar la historia, es el personaje principal. Si yo estoy contando la historia de Aristóteles del Carpio, por tanto, si yo soy un narrador protagonista, quiere decir, ¿quién lo cuenta? A ver, si yo estoy contando la historia de Aristóteles del Carpio y soy un narrador protagonista, ¿cómo se llama el nombre del narrador? ¿Tiene que ser quién? Aristóteles del Carpio, ¿sí o no? Porque recuerda, si yo cuento la historia de Aristóteles del Carpio y yo soy el narrador protagonista, entonces ¿quién tiene que ser? ¿Qué tengo que ser yo? Aristóteles del Carpio, ¿sí o no? ¿Y cómo entonces estaría contando esta historia? ¿Ya? Ahora, vámonos al mismo punto, ¿no? Aristóteles del Carpio estaba bajando las escaleras, se cae porque tenía que ir a comprar el pan y se levanta y busca los soles, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo contaría Aristóteles del Carpio este hecho, ¿no? Entonces aquí estaría desde la visión de Aristóteles del Carpio, ¿sí o no? Bajé las escaleras, ¿no? Ya, pues bajé de las escaleras, ¿no? Con la intención de ir a comprar el pan. En un instante tropecé, vi cómo me empecé a caer por las gradas, pero tuve que levantarme porque era el momento de ir a comprar el pan. Busqué a mi alrededor dónde estaban las monedas que se me habían caído. No lo encontraba. Lo busqué una y otra vez hasta que al fin pude hallar aquella moneda que está en un rincón de esa baranda. Ahí está entonces, ¿ves? La forma de narrar de Aristóteles del Carpio. ¿Quién lo está narrando? El propio personaje, el propio protagonista. Él lo está narrando. Distinto a la forma como nosotros habíamos narrado con el narrador omnisciente, ¿ves? A ver, por acá dice Saúl, dice profesor, ¿y si no hay narrador? No, 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 siempre va a haber un narrador, siempre, ¿ya? Va a desaparecer en momentos el narrador, pero siempre va a estar presente, siempre va a dejar una huella el narrador, ¿ya? Siempre va a dejar una huella el narrador, ¿no? Aquí Nicole ya está contando un poco más, ¿no? La forma de pensar de Aristóteles del Carpio, ¿no? Muy bien, Nicole. Vamos ahora con el narrador testigo. A ver, ¿qué dice el narrador testigo? Narra lo que observó o lo que le contaron. Pregunto, ¿el narrador testigo será personaje principal, sí o no? ¿Qué dices? ¿Será personaje principal? No, pues, ¿no? Claro, porque si fuese personaje principal que va a contar la historia, sería el narrador protagonista. En cambio, el narrador testigo no es principal, ¿no? Claro. ¿Ves? Entonces, el narrador testigo
¿ya? No es un narrador principal, no es un personaje principal, ¿ya? Se va a contar la historia desde otro punto de vista, ¿sí o no? Entonces ya no voy a contarlo desde un narrador omnisciente, ya no voy a contarlo desde un narrador protagonista, no desde la perspectiva de Aristóteles. Tiene que ser un testigo, ¿no? A ver, ¿quién sería ese testigo? Claro, alguien que ve lo que le pasa a Aristóteles del Carpio, ¿no? Imagínate que se llame, a ver, ¿quién? Un personaje, ¿no? A Aristóteles del Carpio, ¿no? Wanda, ya por acá dice, yo sería el testigo, dice, ¿no? Ya Wanda, de pronto, a ver, estamos en las escaleras, así que Wanda está subiendo, ¿no? Aristóteles del Carpio vivía en el quinto piso, ¿ya? Y Wanda vivía en el tercer piso, ¿no? Así que Aristóteles está bajando, ¿no? Al tercer piso, ¿no? Y está llegando al segundo piso, ¿ya? Y justo ahí se caen las escaleras, ¿no? Bajando de tercero al segundo piso. Y en ese instante, Wanda también estaba saliendo para ir a comprar el pan. Claro, entonces en ese momento Wanda, ¿no? Va a contar la historia, ¿sí o no? Va a contar la historia cómo Aristóteles del Carpio se está cayendo las escaleras. ¿Ves? Por acá dice la vecina chismosa, dice que todo lo ve y todo lo sabe por acá. Bueno, entonces ahí, ¿qué sucede? Wanda nos cuenta la historia, ¿no? La historia de cómo Aristóteles del Carpio ha caído, ¿no? Bien. Entonces ahí está el narrador testigo, ¿ves? ¿Ya? Ahí está el narrador testigo, ¿no? Muy bien. Entonces Wanda, al ver que Aristóteles del Carpio se ha caído y ha buscado las monedas por ahí, ¿no? Wanda le ayuda, ¿no? Le ayuda, ¿no? Recuerda que Aristóteles vio una moneda que estaba cerca de la baranda, ¿sí o no? Y es ahí cuando Aristóteles del Carpio está a punto de agarrar esa moneda y Wanda también agarra esa moneda, ¿no? Y le entrega. Aristóteles del Carpio ve los ojos de Wanda. Wanda observa los ojos de Aristóteles del Carpio. Le sonríe. Ha empezado el amor con un sol, ¿no? Una caída, un tropiezo, ir a buscar el pan, un sol en la baranda. Así empezó el amor entre Wanda y Aristóteles del Carpio. Así que ya sabes, puedes encontrar el amor cuando vas a ir a comprar el pan. No te lo digo yo, te lo dice la literatura. Bueno, ya estamos creando nuestra historia, ¿no? Bien, ya tienes entonces las formas de narrar, ¿ya? Desde el narrador omnisciente, el narrador protagonista, el narrador testigo. Bien, ejemplo, profesor, ejemplo, quiero ejemplos, profesor. Aquí está. Narrador omnisciente. A ver, dice aquí. Narrador omnisciente, mira, Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. En este fragmento, ¿por qué nosotros sabemos que es un narrador omnisciente? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, vamos, por ahí, a ver. ¿Por qué sabemos que es un narrador omnisciente? ¿En qué momento podemos encontrar el narrador omnisciente o por qué de pronto sí o sí sabemos que es un narrador omnisciente? Claro, sabe que el coronel piensa tal cosa, porque, y además dice, mira, muchos años después, ¿no? Se adelanta a los hechos, ¿sí o no? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Auriano había de recordar aquella tarde remota. O sea, sabe lo que va a recordar en aquel momento, ¿sí o no? Muy bien. Es narrador omnisciente. Sabe lo que piensa, ¿ves? Claro. Vamos al siguiente. Narrador protagonista. A ver, ¿por qué? ¿Por qué decimos que hay un narrador protagonista?
¿Por qué? A ver. Exacto, está en primera persona y quien lo está contando es el propio protagonista, ¿no? Y todo, recuerda, mira, el narrador protagonista, ¿por qué? Porque todo lo que está contando está recayendo sobre él, ¿no? Sobre él. Todo lo acontecido, incluso Charlotte o Carlota, ¿ya? La existencia de Carlota genera en él una cierta tristeza, ¿no? Abatimiento, ¿no? Ahí está. Por eso que es un narrador personaje, porque todo recae sobre él, ¿no? Dice, y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. ¿Quién me ofrece? Charlotte. Me ofrece, dice, ¿no? ¿Qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? ¿A quién? A él, ¿ves? A menudo no, algunas veces. ¿Por qué se muestra complacida al notar el efecto que su vista me provoca a pesar mío? ¿Ves? Recae sobre él, ¿ves? ¿Qué causa reconoce la compasión que revela con sus ojos? ¿No? Con los ojos. Habla en primera persona y toda la historia está recayendo sobre quién, sobre él, ¿no? En este caso sabemos que es Werther el que cuenta la historia, ¿no? Sobre Werther, ¿ya? Y aquí, porque es un narrador personaje, a ver, perdón, porque es un narrador testigo, también se está hablando en primera persona, pero ¿qué sucede? Sucede que la historia va a recaer sobre otro. Dice, mira, si se piensa en que Holmes, este es un personaje, ¿ya? Permaneció ejerciendo activamente su profesión de quién? La profesión de este personaje por espacio de 20 años y que durante 17 de ellos se me permitió, aquí está el narrador, ¿ves? Narrador en primera persona, se me permitió cooperar con quién, con él. O sea, a mí se me permitió cooperar con quién, con Holmes. ¿Y qué voy a cooperar? Los 17 años de los 20, ¿no? ¿De quién? De Holmes, ¿ves? Y llevar el registro de sus hazañas. ¿Hazañas de quién? De este personaje. Se comprenderá fácilmente que dispongo de una gran masa de material. ¿De quién? De material del trabajo de quién? De él. Mi problema ha consistido siempre en elegir, no en descubrir. ¿De quién? De él. ¿Ves? Entonces, este narrador que está en primera persona, ya está contando la historia de quién? De este de aquí. Claro, Watson, efectivamente. Elemental. Ujú. Sí. ¿Habla de quién? De él, pues, ¿no? Y él sería el protagonista, ¿no? Mientras que la voz que está narrando, la voz de Watson, ¿no? Sería un personaje secundario, ¿no? Ujú. Buena pregunta, Carlos. ¿Puede haber un solo narrador o varias voces narrativas? Puede haber varias voces narrativas. A eso se le llama el narrador múltiple. A eso se le llama el narrador múltiple. Narración múltiple. Una historia puede ser narrada desde distintos puntos de vista. Puede haber en alguna novela narrador múltiple. Narración circular. Una historia comienza en un punto determinado y da un giro y retorna al mismo punto. Narración cronológica. Parte de un hecho y avanza linealmente hasta finalizar. No rompe con el tiempo. Narración en primera, segunda y tercera persona. Recuerda, cuando se narra en tercera persona, muchas veces el omnisciente lo narra en tercera persona. En segunda persona, tú, ustedes, vosotros. Y en primera persona, el yo o nosotros. Eso es entonces lo que se señala en este punto. A ver, aquí. Está narrado en primera, segunda o tercera persona. A ver, lean con detenimiento y respondan. ¿Qué pasaría si? Caminan juntos, sonríen y en el fondo sabes que este será el último día que puedas ver su sonrisa.
Ella se detiene, te pide descansar un rato. Tú le sonríes, ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino. Tú vuelves a sonreír y al verla le informas que tu destino está frente a tus ojos. Ella se sonroja. Hay un silencio. Sus manos se alejan y una vez más la sonrisa se vuelve cómplice. ¿Cuál sería? A ver, por aquí. Vamos con la siguiente. A ver, esto de aquí. Misma historia, mismos personajes, pero se está contando desde otra perspectiva. Vamos. Sí o sí dice primero, a ver, vamos a ver. Caminamos juntos, sonreímos. Claro, nosotros, dice, ¿no? Ahí está la primera persona, ¿no? En plural. Y aquí, ¿qué sería esto último? La misma circunstancia, los mismos personajes, pero cambia de pronto la perspectiva. A ver, primer punto. El primer texto está en segunda persona. Este está en primera persona y esto último en tercera persona. Por eso, ¿pero por qué? Caminan juntos. ¿Quién? ¿Ellos o ustedes? Puede ser, ¿no? Sonríen. ¿Quién? ¿Ellos o ustedes? Y en el fondo sabes, tú sabes. ¿Ves? Aquí está en segunda persona, ¿ves? Ustedes caminan juntos, sonríen y en el fondo tú sabes que este será el último día que puedas ver su sonrisa. Ella se detiene, te pide descansar un rato, tú le sonríes. ¿Ves? Aquí está en segunda persona, ¿ves? Tú le sonríes. ¿Ves? Ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino. Tú vuelves a sonreír al verla, le informas que tu destino está frente a tus ojos. ¿Ves? Por eso que está prevaleciendo la segunda persona. Aquí, en cambio, nosotros caminamos juntos, sonreímos y en el fondo yo sé, primera persona, ¿no? Él sabe, ¿no? Es tercera persona, ¿ves? ¿Ya? Recuerda. Ahora sí, aquí, último ejemplo. ¿Qué tipo de narrador o narración se está desarrollando? ¿En primera, segunda, tercera persona o una narración parcial? Vamos a ver, ¿existe la narración parcial o no? ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C o D. A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, por acá. A ver, a ver, a ver. La respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. La respuesta es la D. Muy bien. ¿Se entendió hasta este momento todo? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Muy bien, Pedro, muy bien. Manuel por ahí. Santos, Ariana.
Por ahí Wanda también. Natalie, ¿todo bien? Nicole, ¿sí? ¿Todo ok? ¿Todo ok, Brian? Muy bien. Todo claro, muy bien, Perla. Bien, como ya está todo claro. Ah, por acá dice, profesor, ¿existe el narrador parcial? No, no hay un narrador parcial en cierta medida, ¿no? Ujú. A ver, dice, todo esto es solo del épico, ¿verdad? Bueno, en realidad hemos hablado del género épico, después del género épico hemos hablado de los tipos de narradores, ¿no? Porque recordemos que en el caso del género épico existe el narrador, y es importante, ¿no? El narrador. Ah, Yasmín, justo lo que habíamos mencionado hace poco. En una obra puede haber más de un narrador. Eso se le llama narrador múltiple, ¿ya? Si existe más de un narrador, se le llama narrador múltiple, ¿no? Puede haber más de una narración, un narrador. Por ejemplo, en la obra La ciudad de los perros, ¿no? Encontramos diferentes narradores, ¿no? Diferentes voces narrativas. Igual te he puesto en el PDF, eso ya lo puedes encontrar ya cuando vamos a dejar el archivo de la teoría. Te he puesto algunas técnicas narrativas, por ejemplo, en medias res, raconto, el flashback, la prolepsis, el soliloquio, el monólogo interior, todo eso son técnicas, ¿no? ¿Ya? En este caso te he puesto, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. El in medias res, aquí te he puesto el ejemplo del raconto, ¿ya? Acá te he puesto el ejemplo de el soliloquio, ¿ya? Te he puesto otro ejemplo de el monólogo interior, ¿no? Que es el fluir de la conciencia. Eso lo vas a encontrar en el PDF de la teoría, ¿ya? Que en un instante ya va a estar para que lo puedas descargar. Ahora sí, puedes ir a dar el examen. Tienes aquí el enlace de las 3 preguntas sobre, ¿ya? La clase de hoy, sobre los tipos de narradores, sobre el género literario, que es el género épico, ¿no? Y de pronto resuelve esas 3 preguntas, ¿no? Algunos ya han terminado, supongo, ¿no? Vamos con algunos ejercicios. Recuerda entonces, ¿no? ¿Qué especie del género épico exalta las hazañas de héroes, ya sea de la antigüedad o de la Edad Media? Podemos encontrar las epopeyas o los cantares de gesta, ¿no? Y aquí te dice que es una epopeya, que es una fábula. Ya puedes tú escribir los conceptos que ya hemos señalado en clase, ¿no? También las definiciones de tipo de narradores, ¿no? Sabes que es un narrador omnisciente, sabes que es un narrador múltiple, ¿no? Así que estas 3 preguntas ya puedes resolverlo. Bien. De igual forma, cuando leas en el PDF, también se puede resolver ya que es un flashback o analepsis, es un salto al pasado, una ruptura del tiempo, ¿no? La narración vuelve al pasado bruscamente y retorna violentamente al presente. El soliloquio, cuando el personaje empieza a reflexionar consigo mismo, ¿no? Ese es el soliloquio, cuando habla consigo mismo, habla solo, ¿no? Reflexiona con su ser. Y en el caso de la pregunta 6, un fragmento de Aura, mientras vamos leyendo nos vamos dando cuenta que se está generando una narración que se focaliza en la segunda persona. Ella te sorprenderá. ¿A quién le va a sorprender? A ti, ¿no? Al tú, ¿ves? A la segunda persona. Está narrado entonces en segunda persona. Muy bien. Recuerda entonces que eso lo vamos a encontrar, lo vas a encontrar en el PDF,
de la teoría. En unos instantes vas a tener ya la teoría para que lo puedas descargar. En la teoría vas a encontrar algunas técnicas, ¿no? Con sus conceptos y sus ejemplos. Recuerda también que ya tienes el material de la siguiente clase, así que ya puedes estar descargando el material de la siguiente clase, ¿no? Las preguntas de la siguiente clase, y en este instante ya puedes descargar también la teoría de la clase de hoy, ¿ya? Así que con eso ya está completo nuestra clase de hoy. Espero que hayas comprendido los tipos de narradores, los géneros literarios, en este caso el género épico, y también sobre las especies del género épico. Y a la siguiente semana hablaremos una vez más, ¿no?, de literatura. La siguiente semana hablaremos del género lírico. Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien. Buenas noches a todos ustedes. Gracias Julio por ahí, gracias Ariana, gracias Yasmín, gracias Lady. Nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias Kiara, gracias Ariana. Espero que saquen buena nota en el examen. Hasta luego Kiara, hasta luego Santos. Nos vemos Sebastián. Cuídense.